Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Creo que todavía no nos acompaña el doctor Hussein, pero le agradezco por esta oportunidad de poder reunirme con ustedes, principalmente estudiantes del posgrado en computación del CISESE, para platicarles un poco del área en la que estoy trabajando actualmente. Como ya se mencionó, esta charla tiene que ver con la detección del lenguaje ofensivo, particularmente en las redes sociales. Voy digamos que a comenzar esta charla motivándola con esta imagen, mostrándoles esta imagen que supongo que muchos de ustedes ya la han visto, si no es exactamente algunas parecidas, en la que se muestra la cantidad no solo de usuarios que hay de las redes sociales, de las distintas redes sociales a las que tenemos ahora acceso, sino también de la cantidad de información que se comparte minuto a minuto, que es lo interesante de esta gráfica en cada una de ellas, ¿no? Y no vale la pena perder mucho tiempo en resaltar las distintas cantidades que ahí se muestran, simplemente el observar el tremendo uso que se hace de cada una de ellas, ¿no? Muy en particular, esta charla la voy a enfocar a analizar datos de Twitter, así que, digamos, en esta diapositiva muestro este dato sobre Twitter en particular, ¿no? Que realmente me parece sorprendente, 500 millones de tweets por día a nivel mundial, es una tremenda cantidad. Y el por qué se da esto, yo lo atribuiría el por qué se da no solo en Twitter, sino en todas estas redes sociales, el porqué de su gran uso actual es porque nos permite a los usuarios, a nosotros como usuarios, pues no solo compartir nuestras ideas, pensamientos, opiniones, sino también muchas de ellas realmente han sido usadas como un mecanismo de comunicación directa entre distintas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha despertado y ha fomentado este gran uso de las distintas redes sociales. Si nos quedáramos hasta aquí, digamos que todo parecería como miel sobre hojuelas con esto de las redes sociales, ¿no? Eh, pero parte de su éxito, que lo podemos atribuir a esta libertad de expresión, a que no hay un control sobre lo que se publica, que no hay intermediarios, que incluso podemos ser anónimos cuando hacemos uso de ellas, todo esto que genera pues ciertas características buenas de estas redes sociales y que están atrás de este gran crecimiento, también son, digamos que la causa de muchos de los problemas que tienen estas redes sociales. Por ejemplo, la baja calidad de los contenidos, pues mucho de lo que ahí se publica eh, realmente o es muy irrelevante o contenido muy superfluo, ¿no? Sin mayor relevancia. Eh, También hay mucho contenido falso. Últimamente hemos visto muchas noticias respecto a eso. Muchos gobiernos, incluido el nuestro, que hablan de noticias falsas, el nuestro, el de Estados Unidos y el de otras latitudes, que hacen mucho énfasis en la forma en que se distribuyen noticias falsas a través de estas redes sociales. Y en parte es porque es muy difícil de verificar el contenido que está ahí. Y otro aspecto negativo es eh, la abundancia de contenido agresivo, contenido ofensivo, incluso discurso de odio que se está haciendo presente en todo este tipo de redes sociales, ¿no? Gracias a este anonimato y a esta facilidad, a esta libertad de expresión que se tiene, ¿no? Pongo en rojo el contenido ofensivo porque esta plática se va a enfocar a este aspecto y no a los otros dos que ahí se mencionan, y en particular a este aspecto del discurso de odio y del lenguaje agresivo en las redes sociales ha llamado la atención actualmente y, bueno, y desde hace algunos años de las principales compañías de manejadoras de redes sociales, como es el caso de Facebook y de Twitter, que ahí pongo unas imágenes, que ya han desarrollado algunas técnicas que llevan a cabo ciertas estrategias para lidiar con este tipo de contenido, identificarlo
de alguna manera censurarlo, borrarlo, anotarlo, dependiendo de la política de cada empresa, ¿no? En el caso de Facebook sí lo han hecho desde un enfoque computacional, aplicando métodos basados básicamente en deep learning, con gran éxito, especialmente para el idioma inglés. En el caso de Twitter se ha ido más, se han enfocado más en estrategias basadas en el reporte de los propios usuarios, ¿no? Más colaborativo y después ya simplemente de verificación, ¿no? Pero sea como sea, están preocupados por este problema y este problema es el que justamente voy a abordar en esta charla. Entonces, repasando un poco de qué les voy a platicar, va a ser primero tratar de, si no definir tan formalmente, pero sí dar una definición que nos sirva de paraguas para lo que vamos a ver a continuación, de qué es el lenguaje abusivo, usando este término como de manera genérica para cubrir varios de estos tipos de lenguaje, ¿no? Como el lenguaje ofensivo, el agresivo, el discurso de odio, y otro tipo de lenguajes relacionados. Eh, el qué hay de su detección automática y por qué es complicado el detectar automáticamente este tipo de lenguaje. Y de ahí me voy a pasar a platicarles de una primera idea que desarrollamos nosotros, muy sencilla, pero que nos funcionó bastante bien y que después sirvió de motivación para comenzar a construir datos y enfoques ya muy orientados a hacer esta detección en español mexicano porque este tipo de lenguaje agresivo pues varía mucho, no solo de un lenguaje a otro, sino de una variante del mismo lenguaje a otro, porque los mexicanos usamos ofensas, nos criticamos de manera nos burlamos de manera muy distinta a los españoles o a los argentinos, entonces hay que hacer algo más puntual, más específico para el tipo de lenguaje que se quiere, ¿no? Tratar. Eh, Al final de la charla y por, digamos que solicitud del doctor Hussein, cuando me hizo el favor de invitarme a dar esta charla, me solicitó que hablara también, mencionara algo de tendencias en el procesamiento del lenguaje natural y de algunos temas que yo y otros colegas del área en México manejamos, pensando en que tal vez alguno de los estudiantes que ahí están con él, ustedes que están aquí escuchándome, se pueda interesar en alguno de estos temas. Pues bueno, antes de moverme a la siguiente diapositiva, en algunas láminas van a observar este recuadro amarillo, un poco haciendo el aviso de que pues voy a poner algunos ejemplos de lenguaje vulgar, ¿no? De lenguaje agresivo y bueno, espero que nadie se sienta ofendido con estos ejemplos, son meramente con el afán de ejemplificar lo que hay en las redes sociales y los problemas que tenemos, ¿no? Para su detección. Bueno, pues qué es lenguaje abusivo? Pues de alguna manera este término lo vamos a usar para agrupar pues lenguaje o textos en los que se usan insultos, amenazas, críticas, burlas, ¿sale? Y digamos que más allá de solo contener estos elementos, otro aspecto distintivo que al menos desde mi definición y que usamos para el desarrollo de los métodos que tenemos, consideramos fue que fueran dirigidos a alguien esos insultos, que no solo son insultos sueltos, porque perdí el autobús, pues puse en la red social una grosería respecto al autobús o respecto a que me desperté tarde y por eso perdí el autobús. No, ese tipo digamos que, de expresiones, aunque sean vulgares, aunque usen malas palabras, no las vamos a considerar como lenguaje abusivo porque no están dirigidas a un grupo de personas, a una persona en específico. Eh, Tal vez ustedes están pensando, pues bueno, no debería de ser tan difícil hacer esta detección
de lenguaje abusivo en las redes sociales, pues porque si vemos estas malas palabras, estas expresiones que usamos cotidianamente para burlarnos o para ofender, pues seguramente vamos a detectar esos tweets o esos posts que son abusivos. Pero la verdad es que su detección no es tan simple y es por varias razones. Aquí hay tres de ellas. Una, no es un lenguaje uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos burlamos o no ofendemos o no agredemos de la misma manera por ejemplo, a las mujeres que a la comunidad LGTB o que a los migrantes o a los adultos mayores. Entonces, dependiendo de a quién va dirigida el insulto, la agresión, puede ser que se use un lenguaje distinto, ¿no? Otro problema es el que es muy común el uso de malas palabras desde una perspectiva de comunicación informal, incluso yo diría comunicación entre amigos. Decimos muchas palabras, generalmente malas palabras cuando hablamos con nuestros cuates, ¿no? Y eso no quiere decir que los estemos insultando o intentando agreder, simplemente es la manera cotidiana en la que nos expresamos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no todo mensaje que tenga este tipo de palabras necesariamente va a ser un ejemplo de lenguaje abusivo. Y hay que hacer esa detección más sutil, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que complica la detección de este tipo de lenguaje es el uso de ironía y sarcasmo. Muchas veces las agresiones más fuertes, que ponen el dedo en la llaga son aquellas que se dicen de manera más indirecta, más sutil, pero que son muy incisivas, ¿no? Entonces, el detectar ese tipo de lenguaje más sutil, indirecto, o incluso sarcástico o irónico, pues es también un gran reto. En particular, en esta charla nos vamos a centrar en el segundo punto, que es el determinar la diferencia entre el uso de malas palabras cuando sí son para agreder, para ofender, de aquel uso informal, digamos, en buena onda, por decirlo de alguna manera, de las malas palabras. Para mostrar este doble uso de las malas palabras, vean este ejemplo. El primero de ellos, el que está en rojo, pues la grosería ahí sí se usa para ofender al usuario al que va dirigido este mensaje. Mientras que en el segundo ejemplo, eh, esta mala palabra se usa como un intensificador, ¿no? Está diciendo que está muy preparado ahora sí pues, para lo que vaya a hacer, ¿no? Y muchas veces, no solo en lenguaje inglés, en lenguaje en español y en la variante mexicana del español, es muy, muy común usar malas palabras para intensificar acciones, atributos de objetos, de personas, sin necesariamente tener esta intención de ofender. Entonces ese es el gran reto. No basta con decir aquí hay una mala palabra y entonces ya es ofensivo o es un mensaje agresivo, sino el detectar esas sutilezas, ¿no? En su uso. Pues pensando en esto, hace un par de años estuvimos trabajando en un primer método para hacer esa detección y lo que tomamos como punto de partida, como idea inicial, fue el contexto nos debe de ser el punto clave para hacer esa distinción, ¿no? Las palabras alrededor de las groserías, en el caso que sí es una ofensa, deben de ser distintas que a las palabras en donde que digamos que están alrededor de esa misma mala palabra, pero en un contexto no agresivo, no ofensivo, sino de lenguaje pues informal, tal vez vulgar, pero no necesariamente con intención de agreder. Entonces, esa fue como la clave. Y también en el diseño de este primer método pensamos hay que hacer algo
posteriormente sea fácil de llevar a otro lenguaje distinto al inglés, que fue el primer lenguaje que tratamos por disponibilidad de recursos, que sea fácil de llevar al español y que no nos topemos con que hicimos algo, sí, muy grande, muy novedoso o muy basado en las técnicas del estado del arte, pero que cuando me quiero mover al español, chin, no tenemos esos recursos, no tenemos esos lexicones, no tenemos esas redes preentrenadas, no tenemos esos vectores preentrenados, etcétera, ¿no? Y entonces basarnos en cosas que sí pudiéramos tener. Y además tratamos también de tomar en cuenta este aspecto de explicabilidad de la decisión, ¿no? De tratar de que el método nos dijera el por qué había clasificado una instancia como ofensiva o agresiva. Pues bueno, básicamente lo que hicimos fue usar una arquitectura relativamente, ahora muy tradicional, que por cierto ya se usan cosas mucho más sofisticadas, basadas por ejemplo en transformers, no en redes recurrentes o convolucionales, pero de inicio usamos esta arquitectura que hace 2 años, 3, estaba muy como de moda, que incluye una red convolucional con la intención de extraer algunos features de mi entrada, de mi texto de entrada, a distintos niveles. Si ustedes ven este amarillo, verde, azul, es a nivel palabra, bigramas de palabras, es decir, pares de palabras o secuencias de 3 palabras. Luego una capa, digamos, de una red recurrente, en este caso bidireccional, para tratar de codificar esta información secuencial, porque nos interesaba el contexto no solo muy local de una o dos palabritas, sino ver su relación con el resto de las palabras de la oración. Y finalmente una capa de atención que tiene la intención de ponderar qué palabras son más relevantes que otras. Y en ese punto es en el que hubo mayor diferencia de nuestro trabajo respecto a otros que había en ese momento. Ahorita en la siguiente diapositiva lo explico. Simplemente comentar que la salida de estas 3 módulos, ya después de la capa de atención, se concatenan, las concatenábamos en un solo vector y eso entraba pues a una capa de clasificación, ¿no? Una capa densa y después un softmax. Bueno. ¿Qué hacíamos en la atención? ¿Qué es lo que les comento? Que tal vez era el punto, digamos que ligeramente original de esto. Es que la mayoría de los trabajos en esa época usaban algo que se conoce en la literatura como self-attention y que tiene que ver con ponderar la relevancia de los elementos de una secuencia respecto al resto de los elementos de esa secuencia. Hace como un todos contra todos, mide como la relación de todos contra todos con un producto punto típicamente de las representaciones vectoriales de cada elemento de esa secuencia y aquellos elementos que se parecen más al resto de la secuencia acaban teniendo mayor atención y mayor peso ya para entrar a la capa de clasificación. En nuestro caso fue distinto. Nosotros usamos este vector que se ve aquí, UH, es que nos representa este elemento, es como digamos, vector contextual que se va aprendiendo al mismo tiempo que se entrena la red y que de alguna manera lo que captura es el dominio de aplicación. Ese vector podríamos pensarlo simplificadamente, como para tener una analogía, como que nos está representando el vocabulario más importante de ese dominio de aplicación. Si yo vi muchas veces ciertas malas palabras o la palabra madre o tú o yo en mis textos, pues esos van a estar ahí reflejados en ese vector contextual y lo que se hace es que en lugar de medir la relación de todos los elementos de la secuencia de todos contra todos, se mide todos contra este vector de referencia contextual y aquellos que se parezcan más, se acerquen más a ese vector contextual que se aprendió al entrenar la red, pues van a tener mayor peso, ¿no? Es, digamos, que la idea general de esto. Pues aplicando esta idea así muy, muy simple, esta red relativamente básica que tiene una capa convolucional, una recurrente y después una capa de atención y entra a una de clasificación, logramos obtener resultados bastante competitivos en 3 de 4 datasets. Bueno, en los 4 porque realmente este último estamos pues muy cercanos a este resultado
el mejor resultado que había reportado hasta ese momento, ¿no? Y algo que se nota en esta tabla que muestro es que si solo nos hubiéramos quedado con la capa GRU sin la capa de atención o la capa convolucional, pues hubiéramos tenido unos resultados más modestos. Al agregarle la capa de atención se mejoraron esos resultados y ya cuando además hago extracción de features con una CNN, pues logro aún más un mejor resultado. Entonces, de alguna manera, esta arquitectura que tenía estos tres bloques tenía pues mucho sentido ya viéndolo experimentalmente, ¿no? Eh, Algo bonito de esta arquitectura, basada en este modelo de atención que incluye esta capa de atención, es que nos permite ponderar las palabras de las secuencias que se tienen como entrada, decir esta palabra es más relevante que esta otra, ¿no? Darles peso a esas palabras. Y aquí, solo como ejemplo, incluyo eh, dos ejemplos de tweets, tanto ofensivos como no ofensivos, de una de las colecciones que trabajamos. Bueno, son de dos colecciones. Y como ustedes pueden ver, si ustedes observan el 2 y el 4, por ejemplo, el segundo tweet y el cuarto tweet, uno es ofensivo y el otro no, ambos mencionan, por ejemplo, Islam, la palabra Islam. En ambos casos eh, fue, eh, fue una palabra que la red puso atención en ella. Sin embargo, en el primer ejemplo, que es el ofensivo, eh, las palabras radical y destrucción también tuvieron cierta atención por parte de la red, ¿no? Mientras que en el otro caso, en lo que se fijó la red es que había una palabra como debate después de la palabra Islam y que también estaba la palabra cristianismo antes, y ese contexto es el que le ayudó a decidir que era no ofensivo y en el otro caso el observar la palabra radical o destruir fueron en las que mayormente puso atención para tomar la decisión si era ofensivo o no. ¿No? Entonces, eso es la parte de lo bonito de este tipo de redes que incluyen una capa de atención, es que se puede observar esos pesos y tomar una idea de en qué observó. Sin embargo, bueno, y como lo muestro ahí abajo en las referencias que pongo, hay muchos trabajos que se han dedicado a analizar estos pesos de atención y, y medio hay esta discusión de si realmente se pueden tomar como explicación o no se pueden tomar como explicación esos pesos, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros lo que hicimos, pensando en que tal vez directamente no nos dan ese sentido de explicabilidad, al menos no tan directamente, fue pues tomar esos valores, pero de manera agregada, después de ver muchos ejemplos, no para explicar un caso en particular, sino para tratar de explicar cuando una palabra tiene un uso más claramente hacia la ofensiva o agresión o un uso más coloquial, sin intenciones de agreder, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar esos pesos de atención en muchas instancias y aquellas que veíamos que generalmente tenían altos valores de atención, particularmente en los ejemplos positivos, pues les llamamos o los etiquetamos como palabras o enegramas inherentemente ofensivos, y aquellos en los que veíamos que en algunos casos tenían muy alto valor, pero en otros bajo valor, es decir, que había una desviación estándar grande de esos pesos, pues les dijimos, estos son como dependientes del contexto, no son inherentemente ofensivos. Y aquí les muestro para estas colecciones, algunos de estos bigramas o trigramas que tenían valores altos. Por ejemplo, en la tabla de arriba ustedes pueden ver que en el inherentemente ofensivo, pues hay muchas malas palabras, ¿no? Muchas groserías en inglés. Incluso pueden observar que está el pronombre you, o sea, es decir, la grosería va dirigida a alguien y ese alguien está presente en ese bigrama inherentemente ofensivo por medio de un pronombre personal. En las que son contextualmente, que dependen del contexto, eh,
podemos ver que tenían valores de estos scores de atención promedio más cercanos al punto 5. Estos los normalizamos de 0 a 1, ¿no? Que estaban como a la mitad. Vemos cosas que efectivamente dependen del contexto, ¿no? Malas palabras, pero ya no acompañadas de un pronombre personal, sino, bueno, o personal, pero no en primera persona o segunda persona, sino en tercera persona, o por otro tipo de, este, de palabras, ¿no? Como un determinante. También hay expresiones muy como, por ejemplo, black men, que es, pues puede ser que la veamos en una expresión ofensiva, en un tuit ofensivo, pero también podría ser en uno no ofensivo, ¿no? O hablar de los migrantes, etcétera. Lo mismo sucede en la tabla de abajo. Vemos expresiones relacionadas con por ejemplo, la palabra, todas estas expresiones de la tabla de abajo corresponden a un dataset que es sobre lenguaje sexista. Y si ustedes ven la palabra girl, woman, woman, rubias, ¿no? También por ahí aparece, son muy presentes, pero la diferencia entre algunas de estas que están en el inherentemente ofensivas con respecto a las de contextuales, son que se intenta generalizar. Por ejemplo, vemos el plural de mujer, vemos mujeres más en las inherentemente ofensivas, es decir, son comentarios que intentan generalizar, hablar de todas las mujeres como si fuera un bloque homogéneo, mientras que en las otras hablan de una mujer en concreto, ¿no? Entonces, esas suelen ser más, en algunos casos ofensivas y en otros no, ¿no? Bueno, pues digamos que esa era parte de la intención de este método, el poder tener eh, estos valores que nos ayudaran a entender qué era lo que estaba atrás de este lenguaje ofensivo. Y fue que ya cuando concluimos esta primera etapa de experimentación, decidimos movernos al español, y en particular nos interesaba el español mexicano. Nos dimos cuenta que realmente había un vacío en este tema para el español, solo había una colección que tenía lenguaje español etiquetado para esta tarea y que por desgracia era español de España. Entonces esto nos motivó pues vamos a hacer una colección que sea para lenguaje español pero mexicano. Y bueno, fue a lo que nos dedicamos posteriormente. Y para hacer la construcción de este corpus, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con un par bueno, con un colega lingüista que digamos, nos prestó a dos de sus estudiantes, María José y Paulina, que se citan ahí en el paper que está abajo. Son dos chicas que estudiaban la maestría en lingüística en AUDLA y nos ayudaron en la construcción del corpus, en la definición de los criterios, en el etiquetado, en la revisión del etiquetado, etcétera. ¿Qué hicimos para construirlo? Pues definimos un conjunto de 143 palabras semillas que incluían mexicanismos, palabras, algunas malas palabras, palabras en contra, como muy identificadas contra la mujer, y esas las tomamos como base para ir y descargar tweets. Todos los tweets intentamos que estuvieran cercano, digamos que cayeran en México, y para eso dijimos, bueno, que estén al máximo 500 kilómetros de la Ciudad de México, como para tener ahí un radio suficientemente grande para agarrar tweets, porque muchos tweets no están geolocalizados. Entonces si lo poníamos más pequeño, nos costaba trabajo encontrar cosas, y acabamos descargando alrededor de 11,000 tweets, ¿no? Ya después de haberlos filtrado, asegurándonos que sí eran en español, que sí parecían de español mexicano, nos quedamos con esos 10,500 que fueron los que se etiquetaron, ¿no? ¿Cómo los etiquetamos? Básicamente hicimos un etiquetado a 3 niveles. Marcamos lenguaje vulgar, que simplemente pues incluía pues palabras, malas palabras, pero también mensajes con cierto contenido sexual, ¿no? Con doble sentido. Ese tipo de lenguaje lo etiquetamos como vulgar, ¿no? Ya cuando había un insulto a una persona
o a un grupo, entonces ahí era lenguaje ofensivo. Y si además se observaba que realmente era un lenguaje en el que incitaba o buscaba el hacer daño tanto pues psicológico como físico a ese grupo o persona en particular, ¿no? Que incitaba como a la violencia, lo marcamos como agresivo. Digamos que ese es como el esquema general que seguimos, un poco por consejo de estas lingüistas, y ellas definieron, no se alcanza supongo a ver muy bien, pero como diagrama de flujo que le sirvió a los etiquetadores que tuvimos para como tener un criterio de qué tipo de preguntas o qué debían observar para ir tomando la decisión si era vulgar, si era agresivo y si era no agresivo. Aquí hay unos ejemplos, algunos de ellos muy vulgares, me disculpo por ello, pero bueno, era interesante ponerlos para que observaran el tipo de mensajes que se publican por mexicanos en Twitter, y el cómo fue nuestro etiquetado, ¿no? Eh, por ejemplo, el segundo mensaje, si ustedes ven, pues sí, usa una abreviación que es vulgar, pero hace referencia a unas botas. Entonces, pues es claramente un mensaje vulgar, pero no es ofensivo ni agresivo, no tiene esa intención de agredir a alguien, bueno, a las botas, ofende a las botas, pero digamos que bajo nuestro criterio de no ofende a una persona o a un grupo de personas, pues lo consideramos no ofensivo y no agresivo. Eh, Obviamente también tenemos mensajes que pueden ser las tres cosas. Si ustedes leen el último, aparte de que ya tiene, que usa malas palabras, también las dirige a una persona en particular y insulta, agrede en el sentido de que cita a esta persona y dice, vas a ver, te voy a hacer un daño, o sea, sí está incitando a la violencia o está amenazando a esta persona, ¿no? Entonces, por eso, tanto es vulgar como es ofensivo y también es agresivo, ¿no? Porque hay esta incitación a la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ya que construimos este dataset, pues aparte de nosotros usarlo, lo que intentamos fue pues motivar a más colegas al uso de este dataset, ¿no? Y desde el 2018, que ahí fue un primer dataset, no este en particular que les estoy comentando ahora, este lo usamos en el 20 y en el 21, pero desde el 2018 habíamos ya empezado a hacer algunos pininos en recolección de tweets y en etiquetado de tweets, que los fuimos depurando y llegamos a esta metodología que les comenté y fue el que usamos en el 20 y en el 21, ¿no? Y estas fueron tareas compartidas en las que nosotros pusimos los datos a disposición y un training set, un test set, varios equipos compitieron y nosotros hicimos las evaluaciones y pudimos comparar las distintas soluciones. Eh, que por cierto, si a alguien le interesa este tema, se puede meter a alguna de estas ligas, buscar, bueno, ya sea por MEX A3T, que fue, así era el nombre hasta el 2020, y después nos unimos con unos colegas españoles y entonces incluimos tanto lenguaje ofensivo mexicano, por eso el me de me ofendes, y también en español de España, por eso la terminación de es, ¿no? Entonces ahí hay tanto este mismo dataset en lenguaje en español de México y en español de España. Si alguien se interesa, se puede meter ahí y ahí están cómo descargar los datos, cómo registrarse para descargar los datos y podría someter sus resultados y que se los evaluemos y compararse con lo que ya hay ahí. Bueno, no les voy a platicar de todo lo que se hizo en estos foros, las distintas soluciones, simplemente algunas observaciones generales. En primer lugar, una observación muy interesante es que a pesar que el mejor resultado ronda el 0.7 de F-Measure, que fue la medida que usamos para evaluación, si hiciéramos un ensamble perfecto de las distintas soluciones, se hubiera obtenido 0.98. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera la solución a las distintas tweets que están ahí, la detección de esos tweets agresivos que están ahí, se podría prácticamente hacer perfecto si tuviéramos
métodos que combinaran ideas de los distintos sistemas que se han propuesto. Por desgracia, pues el mejor resultado es el 0.7 y ese resultado, así como otros que no fueron el mejor, pero cercanos al mejor, la mayoría se basó en el uso de transformers. Básicamente en el uso de Beto, que es una implementación de BERT, pero entrenado para el español. Eso fue lo que mejor resultado dio, no necesariamente con ideas muy sofisticadas de cómo usar estos transformers. Algunos resultados muy cercanos al 0.7 fue simplemente pasar el texto por este transformer y tomar la representación de salida que genera este transformer para alimentar una capa densamente conectada, y con eso fue más o menos suficiente para un buen resultado. El mejor resultado en particular fue un ensamble de distintos vetos haciendo fine tuning con distintos segmentos del corpus que los agruparon ahí con un método de clustering para primero agrupar el training set, pensando en que había como distintos grupos de lenguaje abusivo, que aunque todos eran parecidos, pero había como pequeñas sutilezas que los diferenciaban unos de otros, y hicieron como por grupos y después unieron, ¿no? Los resultados. Eh, ¿qué errores se observaron principalmente? Una, muchos errores estuvieron, como era de esperarse, relacionados con mensajes que tenían muchas malas palabras. Directamente los etiquetaba como ofensivos o como agresivos, cuando simplemente eran, pues, vulgares. No, no, pero no había esa intención de ofender o extraer. Por ejemplo, podemos, un ejemplo de esto, traducido al inglés, porque esta presentación la había hecho pensando en inglés inicialmente, que calificaba, en el caso del español mexicano, calificaba la liguilla mexicana, ¿no? Y le ponía ahí una mala palabra, para decir de que habían estado muy, muy malos los partidos de la liguilla. Y otro ejemplo de donde se equivocan mucho son en mensajes que incluyen algún sarcasmo, ¿no? Y que entonces ya no es tan directo la ofensa, ¿no? Por ejemplo, este mensaje que pongo ahí, ¿no? Hablando de cosas feas, ¿cómo está tu novia? Pues ni feas es una palabra así muy que dispare la alerta de aquí puede haber discurso ofensivo o agresivo, ni tampoco mensajes necesariamente que hablen de novias, tampoco todos van a ser ofensivos. Entonces, realmente es muy sutil la forma en que está burlándose, que está agrediendo con este mensaje un usuario a otro, ¿no? Y en mensajes como ese tipo le cuestan mucho trabajo a los distintos enfoques, les costó mucho trabajo. Pues bueno, ya después de haber organizado estas sesiones del MEXA, nos dimos ahora pues a la tarea de seguir avanzando en nuestros métodos, y nos movimos básicamente en la dirección de tratar de tomar en cuenta más el contexto, ¿no? Y lo que hicimos fue, ya les decía, que había una idea de antes de cuando hicimos nuestro método, que nosotros nos basamos en atención contextual, muchos trabajos estaban usando la atención, la self-attention, ¿no? La atención, autoatención. Y de alguna forma, ambas capturan el contexto, uno muy inmediato de las palabras de la oración con respecto a las otras palabras de esa oración o de ese tweet. Esa es la autoatención, y la atención contextual de las palabras con respecto a un query externo, que ese query externo se aprende de los propios datos y refleja, digamos, que el dominio de interés, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar de combinar esas dos cosas en una módulo de atención que le llamamos self-contextualized, porque incluía estas dos cosas. Y como pueden observar en los resultados ahí de la tabla de abajo, pues esa combinación de self y contextual attention fue mejor que solo usar self attention y que solo usar contextual attention, e incluso logró pues superar varios de los resultados, de los mejores resultados que se habían obtenido
por otros trabajos y por la aplicación de un modelo como el BERT, ¿no? Un transformer como el BERT. ¿Qué es lo bonito de hacer esta combinación? Pues que ya si vemos la matriz de atención que genera, que se genera con este módulo, podemos ver que no solo las malas palabras, por ejemplo, eh, ahí están, es una matriz cuadrada, ¿no? No solo las palabras que están ahí a mitad de la matriz son las que se resaltan mucho, que eso uno esperaría que pasara más con un contextual attention, como es en el vector que está a la mitad, pero también se logra capturar la relación de esas malas palabras con el user, con el who, y entonces se logra mezclar muy bien tanto esta atención, autoatención, ¿no? Que es esta liga de una palabra del texto con otra, que es, hay una mala palabra y aparte hay la mención a un usuario o a un pronombre personal, y además hay malas palabras que están muy claramente asociadas al dominio de agresión. Y pues bueno, digamos que en esto nos estamos moviendo ahorita. Este trabajo lo publicamos a mediados del año pasado y hemos seguido trabajando en esta dirección, en la idea de una self-contextualized attention, ahora insertándola en un transformer, ¿no? Esta idea de la atención que mezcla atención contextual con autoatención, ¿no? Y por ahí nos estamos moviendo. Ahora bien, un poco pensando en la intención también de esta charla, por lo que me sugirió el doctor Hussein cuando me invitó, pues es platicarles más o menos como cuáles son las tendencias eh, que pues que hay en el procesamiento del lenguaje natural a nivel mundial, que en particular yo considero. Solo tomé unas que son las que a mí me parecieron más importantes de este documento, que les recomiendo le echen un ojo, ahí está la liga, si les interesa estos temas, pero hay como 5 puntos que ahí se mencionaron y que yo considero importantes y que incluso son muchos de esos puntos, distintos grupos de México están trabajando en ellos, ¿no? Uno es el tema de transfer learning, eh, como se deben de imaginar y como pasa no solo en procesamiento de lenguaje natural, sino también en el análisis de imágenes o otro tipo de datos, la disponibilidad de datos para muchas tareas no, no, no es algo de lo que podamos presumir, ¿no? Generalmente se tienen datos, pues, pocos datos, ¿no? No hay abundancia de datos etiquetados para muchas de estas tareas. Entonces, el hacer transfer learning es una de las tendencias actuales, ya desde hace un par de años, en la mayoría de los trabajos de procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo se ha hecho básicamente? En tomar ventaja de grandes modelos entrenados con billones de palabras, como son estos transformers entrenados por Google y otras compañías, y después hacerles fine tuning para tareas en específico. Esa es como, digamos que dentro de este punto es como el enfoque más usado, aunque eso no quiere decir que solo se pueda hacer de esa manera, ¿no? Pero es una de las cosas que se está trabajando. Otro tema que está muy de vanguardia es la detección de noticias falsas y de ciberbullying, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que les platiqué el día de hoy en esta charla, más con el ciberbullying que con lo de fake news, pero detectar fake news, hacer el fact-checking, revisión de los datos que se dan en una nota, la verificación de esa información, son temas que están ahorita como muy calientitos en el área de procesamiento de lenguaje natural. Otra es hacer como monitoreo de contenidos de redes sociales, básicamente sentiment analysis, métodos de recomendación, eh, técnicas de reinforcement learning también, particularmente para dos tareas se han usado mucho y están ahorita como siendo la mayoría de los papers en temas de question answering y de machine translation, de traducción automática y de esto de búsqueda de respuestas, de dar respuesta a preguntas concretas. Ahí
se ha usado mucho esta idea de hacer aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? Porque se está queriendo mover a tener sistemas más que hagan resúmenes genéricos o respondan preguntas de manera genérica, tratar de hacer sistemas que se personalicen, que se adapten a un usuario en concreto, y ahí yo creo que encaja muy bien esta idea del aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y finalmente, esfuerzos multilingües, hacer métodos que vayan más allá de un solo lenguaje o que transfieran lo que se aprendió en un lenguaje a otro, ¿no? Por ejemplo, actualmente nosotros estamos trabajando en esta dirección en el tema de la detección de usuarios que sufren depresión o que sufren de anorexia. Con datos en inglés, tratar de detectar usuarios que su lengua es el español, ¿no? Entonces, digamos que estos son como los temas de vanguardia. Y finalmente, hablando en esta misma dirección de qué temas me interesan, les platico básicamente así en un par de minutos de los temas que a mí en concreto me, 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 me parecen interesantes y en los que estoy trabajando. Aquí traté de resumir lo que he hecho en los últimos 20 años, y lo que se ve al final, lo que está en verde, son las cosas en las que ahorita estoy mayormente concentrado, que son temas de análisis de autoría, análisis de opiniones, detección de engaños. Son tareas que, si ustedes las observan, todas tienen que ver, digamos, con combinar aspectos de temáticos, pero también estilísticos de los documentos. Es decir, que no solo me importa el qué se dijo, sino el cómo se dijo. Porque pensemos en detectar una noticia falsa, pues para saber que es falsa, pues no solo hay veces es importante el qué se dice, sino muchas veces no tengo que ir a verificar los datos que se dijeron ahí, simplemente en la forma en que se dijo, ya tengo una como el presentimiento de que esa información puede ser falsa, ¿no? Entonces, por ahí me estoy moviendo, y también en abordar tareas multimodales, es decir, que no solo tomen en cuenta información textual, sino que también traten de usar información que está en otras modalidades, como por ejemplo imágenes, ¿no? O audio. eh, y con ello hacer pues una mejor detección de distintos tipos de objetos o de problemas, ¿no? Eh, bueno, entonces pensando en el perfilado de usuarios de redes sociales, algunas de las cosas que básicamente estoy trabajando es de hacer detección de personalidad o de detección de algún desorden mental o alimenticio, combinando, como les dije, texto e imágenes, haciéndolo también en más de un idioma. Esas son cosas que nos interesan. Y también haciendo resúmenes de lo que hay, como para explicar, ¿no? El por qué yo creo que esta persona tiene tal personalidad o esta sufre de tal trastorno, y hacer como un resumen explicativo, ¿no? De eso que se integró. Este es un ejemplo reciente de un paper que publicamos en este tema, ¿no? En el año pasado, sobre detección de depresión. Este también sobre detección de depresión del año pasado. Aquí usando técnicas de One Class Classification. Este que hace cosas que ya ve él como señal y trata de encontrar patrones en una como señal emocional, ¿no? Para también hacer detección de depresión. Otro tema es de analizar las opiniones en redes sociales, y básicamente ahí hay dos temas que estamos trabajando en el INAOE: la detección de noticias falsas y también de contenido propagandista, ¿no? Y ahora estamos construyendo un dataset para detectar tweets que reporten actos delictivos como secuestro, robo de auto, robo a mano armada, disturbios así, pleitos en la calle, etcétera, ¿no? Ese corpus ya casi lo tenemos listo, y lo vamos a poner como una tarea como la que les platiqué de detección de lenguaje agresivo, ahora en este año para la CPLN, ¿no? El Congreso de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural. Y aquí en este tema también igual, enfoques translingües, es decir, que vayan de un lenguaje a otro, cross dominio, que
tal vez entrenar con notas, pero clasificar tweets o al revés, ¿no? Tener tweets etiquetados como por ejemplo que dan noticias falsas y a partir de eso tratar de ver si ese conocimiento lo podemos llevar a detectar notas de periódico falsas, ¿no? Y aspectos también multimodales. Y aquí hay algunas cosas que hemos hecho al respecto, por ejemplo, es este trabajo de que detectáramos ciertos estereotipos en las notas en periódicos, eh, y finalmente, de lo que les platiqué, hacer detección de comentarios sexistas, racistas, homofóbicos, antimigrantes, y más allá de seguir trabajando con el uso de las groserías en contextos ofensivos y no ofensivos, ahora nos gustaría meternos al tema de buscar aquellos que usan ironía o sarcasmo para hacer estas agresiones, ¿no? Incluso detectar humor también, ¿no? Que está muy relacionado con esto. Y bueno, por ahí nos estamos moviendo. Este es es el artículo que les platiqué, que es uno de los últimos que hemos hecho. Y que lo tenemos en revisión, que tuvo que ver con tomar en cuenta los metadatos de los tweets y de los autores que postean en Twitter para mejorar la detección de comentarios agresivos en redes sociales, ¿no? Bueno, si con esta diapositiva termino. Si algo de esto que les platiqué en este día les llama la atención, les sugiero ponerse en contacto con el doctor Hussein López o con el doctor Edgar Chávez, con el que también tengo gran amistad y sé que le interesan algunos temas también de recuperación de información. Eh, También, si gustan y si les llamó la atención esto, me pueden enviar un email, visitar mi página, ahí están muchos de los artículos disponibles. eh, y también los invito a que, aprovechando de que ahorita todavía hacemos nuestro seminario de investigación en el INAOE en temas de procesamiento del lenguaje natural en línea, si alguien quiere asistir, es todos los martes de 12 a 1, pues me puede mandar un email y lo metemos al grupo, a la lista de correo para que le lleguen las invitaciones y esté al tanto de los temas que vamos a discutir cada 8 días. Pues muy bien, les agradezco su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación, doctor Manuel Montes. Muy interesante, la verdad. Para las personas que tengan alguna pregunta, pueden activar su micrófono o también existe un botón aquí en la plataforma donde vienen los nombres de los participantes para alzar la mano. También lo pueden escribir en el chat, como guste, hay varias opciones. Y si pueden activar su audio y video al hacer la pregunta, también está permitido. Vamos a ver unos segundos que piensen. El doctor Hussein tiene levantada la mano. Adelante, doctor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, se Sí, escucha muy bien. Perfecto. Pues agradecer mucho la charla del doctor Manuel. Siempre estos temas son muy interesantes y de vanguardia. Todos nos movemos hoy en día o nos comunicamos a través de redes sociales, entonces todos tenemos que ver con esta generación de contenido. No todos de la misma forma, pero es de vanguardia. Respecto a la investigación que están pensando en análisis multimodal, trataba de pensar en cómo se podría aplicar a uno de las investigaciones que tenemos, que es traducción de lengua de señas mexicana a texto en español. Ujú. Entonces tiene que pasar, bueno, no hay un uno a uno respecto a las glosas que se realizan en la lengua de señas, son gestos a final de cuentas, con la sintaxis que tiene que haber al Ujú. conformar una oración. Respecto a este tema, doctor Manuel, eh, ¿hay algo que se publique constantemente en los foros de procesamiento de lenguaje natural? Sé que en lengua de señas americana y creo que coreana están bastante avanzados. La alemana también tienen corpus muy buenos, pero en Ujú. la lengua de señas mexicana, ¿has escuchado algo?
Fíjate que no estoy tan consciente de ello. Si hay, sé que se llama Abel, es un investigador, ahorita se me olvidó su apellido, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él trabajaba con este lenguaje de señas. Por ahí, si quieres, luego te paso el nombre completo. Eh, pero la verdad es de que, al menos en la comunidad de procesamiento de lenguaje natural mexicana, no hay nadie que claramente lo ve trabajando en este tema y desconozco si hay recursos. Tal vez aquí nada más una cosa, aprovechando que mencionaste la parte multimodal, esta tarea que, como la comentas, más que multimodal, digamos que la multimodalidad que nosotros estamos tratando de manejar es, tenemos instancias en las que cada instancia tiene más de, más de una modalidad, ¿no? Por ejemplo, un video que tiene pues las imágenes, tiene bueno, la secuencia de imágenes, las imágenes por sí mismas, el audio, tal vez subtítulos, entonces todo, música puede ser, y que tengo varios aspectos al mismo tiempo que me pueden ayudar a hacer una mejor pues clasificación, detección o la tarea, recuperación, la tarea que sea, ¿no? Pero hay varias modalidades y en esta tarea que tú nos comentas, pues más que multimodal, sí es de llevar es como de traducción, ¿no? De una modalidad a otra, pero no hay esta multimodalidad en que en un solo objeto se presenten todas al mismo tiempo, ¿no? Ok, ok. Entonces, espero ahí, si me puedes pasar el contacto. Nosotros buscamos algunos papers de una investigadora que se llama Obdulia Pichardo, que ha publicado algunas cosas, pero no es tan del lado de procesamiento del lenguaje natural, no es tan del lado de lingüística, y entiendo que se requieren un montón de componentes para poder ir a atacar este problema, ¿no? Desde todos los dominios. Y vemos que al menos el estado del arte es utilizando aprendizaje profundo. Entonces sí se requieren un Ujú. montón de cosas y pensando en de cambio de representación, sí, sí, ahora que lo mencionas, es más bien, no es multimodal en ese aspecto que yo lo quería ver, ¿no? Ujú. Muchas gracias por Ok. la presentación una vez más. Gracias, José, por la invitación. Muchas gracias por la pregunta también. Aprovechando que tengo aquí el audio activado, también me gustaría hacer una pregunta. Mencionó en sus modelos o algoritmos que a veces se dificulta para detectar el sarcasmo. Incluso nosotros, los humanos, batallamos mucho Ujú. en esas ocasiones. Eh, ¿Cuál cree usted que sea la manera de que se pueda mejorar, que se pueda hacer para poder detectar esas frases, oraciones en la que una persona está hablando con sarcasmo? Fíjate que es una muy buena pregunta a la cual tampoco tengo una respuesta así tan clara, pero digamos que entre las cosas que se han estudiado mucho y que de las que ahorita tienen mejor resultado, es el tratar de detectar como, digamos, un juego de como de significados que se oponen en una misma oración, ¿no? Porque muchas veces lo que nos genera tanto risa y también esto de la ironía, eso se basa en la ambigüedad de la oración, del mensaje, y que se puede interpretar muchas veces de más de una manera, ¿no? Entonces, por ahí ha habido mucho trabajo en tratar de como de empalmar lo que se ha hecho en detección de ambigüedad con detección de humor y esto de ironía o sarcasmo. Pero uno de los puntos claves, independientemente de cuál vaya a ser la estrategia a usar, yo creo que los enfoques supervisados son los que tienen si la mayor oportunidad de tener éxito en esto, ¿no? Si nos dan, digamos que si tomamos como la experiencia de tareas parecidas. Entonces, una primera gran tarea es construir datos para poder entrenar modelos con esto. Es decir, construir datos me refiero a tener muchos ejemplos de frases irónicas o con sarcasmo, y también de frases que tal vez incluyan algunos elementos similares, palabras similares, pero que no lo sean, ¿no? Para que el sistema aprenda a detectarlas, ¿no?
Entonces hay que construir esos datos y lo tenemos que hacer para español mexicano, porque los mexicanos tenemos pues una manera de humor y de ser irónicos distinta a los argentinos, distinta a los españoles y no necesariamente nos van a servir los recursos que ellos han desarrollado. Ah, muy bien, muy de hecho, hablando de eso, sobre de construir el dataset, los datos, usted mencionó que construyeron un dataset de lenguaje ofensivo mexicano de los tweets. Ujú. ¿Existe una diferencia en cómo se comporta el modelo para detectar esos lenguajes ofensivos en español con inglés, en comparación con el inglés? ¿Fue más efectivo en algún lenguaje? ¿No hubo diferencia? Fíjate que ahí digamos que no podría responder así de manera muy puntual a esta pregunta porque por desgracia no tenemos los corpus que hay en los distintos idiomas. Muchas veces no solo difieren del idioma, sino del tipo de, de lenguaje que se ofensivo que se incluye ahí, ¿no? Por ejemplo, hay colecciones que están muy centradas en lenguaje como misógino. Entonces, sí son lenguaje ofensivo, pero para la mujer, y entonces no es directamente comparable con el agresiones así muy generales que tal vez incluye otro. O para migrantes en Europa se han construido mucho como con discurso antimigrante, ¿no? O en Estados Unidos para racista. Y nosotros, el corpus que hicimos en español tiene una peculiaridad que no todos lo tienen, que los los mensajes que no son agresivos y ofensivos sí son vulgares. O sea, todos tienen malas palabras. Y entonces es una tarea como más fina que otros corpus en los que los lenguajes, los ejemplos no ofensivos son pues, tweets así comunes y corrientes que, hola, ¿cómo estás? Ese es un ejemplo de tweet no ofensivo. El nosotros, los que no son ofensivos, también dicen malas palabras, ¿no? Es el, Ok, hola, ¿cómo estás? Pero sí. con el buey, ¿no? Y entonces ya no es tan fácil la comparación de simplemente funcionó mejor en este idioma que en el otro porque las condiciones eran también diferentes. Oh, es muy interesante esas diferencias que menciona. Muy bien, muchas gracias por responder. No sé si alguien más quiere aprovechar para una otra pregunta. Aquí en el chat hay una pregunta de Cristian Aguilar. Dice, hola doctor, muchas gracias por la plática. Retomando la pregunta de Mario, ¿se ha contemplado algún corpus de tweets y la respectiva respuesta o reacción de otros usuarios ante dicho tweet? ¿Es válida esta práctica? Sí, sí es válida porque eh, digamos que muchas veces el ser ofensivo o activo es como aparente, ¿no? Es como, es una tarea muy subjetiva, ¿no? Lo que para unas personas puede ser muy agresivo, para otras no tanto. Eso lo notamos nosotros cuando etiquetamos el corpus. Eran varios etiquetadores, todos fueron estudiantes del INAOE que les participaron alrededor de 8, tanto mujeres como hombres. Y nos dimos cuenta que el mismo mensaje para un hombre muchas veces nada más decía, es vulgar, pero no decía que era ofensivo, ¿no? Y las mujeres eran como, en lo general, más exigentes en eso, ¿no? A más mensajes les pusieron la etiqueta tanto de vulgar como de ofensivo, ¿no? Entonces pues es una tarea subjetiva, ¿no? Que depende de esa percepción y esto de tomar en cuenta los comentarios o la reacción de otras personas, sí es una buena idea. Nosotros no lo hicimos para etiquetar, pero sí justamente en este artículo que ahorita está bajo revisión, estos metadatos del post tienen que ver justamente con cómo fue recibido el post, qué tantas veces se retuiteó, cuántos likes, si hubo como comentarios a ese post, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, observábamos cómo había sido recibido ese mensaje para extraer características que nos pudieran también decir, esto parece que fue ofensivo o no. Por ejemplo, los mensajes que son así muy agresivos, usualmente no se distribuyen con la misma velocidad y en la misma proporción que los mensajes que no son ofensivos. Es de las cosas que observábamos, ¿no?
Muchas gracias por la respuesta. Voy a leer la presente constancia desde el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Departamento de Ciencia de la Computación. Otorga la presente constancia al doctor Manuel Montes y Gómez por su participación del seminario Ofensas o Simples Vulgaridades, Retos del Análisis del Lenguaje Ofensivo en Redes Sociales, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 25 de marzo del 2022. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Y, doctor. y gracias nuevamente por la invitación. Muchas Gra- gracias a Hussein sobre todo por haberme invitado.